Un gratísimo placer tener con nosotros esta noche a María José Rincón. María José Rincón es española, pero para mí es dominicana, porque la verdad es que se ha adentrado tanto y ha escrito tanto y ha investigado tanto en relación a nuestros orígenes, que cada vez que tengo alguna duda, siempre quiero consultarla. Ella es filóloga, lexicóloga, y desde la letra Z de la Academia Dominicana de la Lengua, ella escribe para todos nosotros. Ahora tiene en sus manos un nuevo bebé, un nuevo producto, y por eso la tenemos aquí de nuevo con nosotros. María José, un placer tenerte aquí. Gracias por venir. Gracias. Muchas gracias, Taina. Un placer estar contigo, un placer estar con tu público y qué maravilla, ¿no? Que podamos hablar de nuevos libros, de nuevas obras y que sigamos, bueno, como tú dices, ¿no? Dedicados al conocimiento del español que hablamos en la República Dominicana. Así es. Dominicanismos que lo he regalado innumerables veces. Es para mí uno de los regalos y la gente a la que lo he regalado los atesora increíblemente. Te diré que los he regalado tantas veces que incluso lo he tenido que comprar para mí en 3 ocasiones, porque 2 veces lo he regalado de manera planificada, pero 3 veces he tenido que regalarlo porque la gente lo ha querido. ¿Cuánto tiempo Sí. te tomó esa investigación, María José? La investigación del diccionario del español dominicano, que es ese que tú te refieres, fue un diccionario que nació desde los inicios, ¿no? Porque normalmente hay diccionarios que se retoman en línea a través de otros que ya han surgido antes, ¿no? Este lo diseñamos desde el principio y en un tiempo récord para lo que es un diccionario, ¿verdad? Estuvimos trabajando 5 años en el proyecto. Esa fue la primera edición que salió en papel, que es esa que tú bien conoces, y ahora estamos trabajando a través del Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía. Llevamos 2 años, vamos a cumplir ahora el 12 de octubre, y llevamos 2 años trabajando en la segunda edición del Diccionario del Español Dominicano. Nuestra idea es, si tenemos suerte, si todo nos va bien en el ritmo que tenemos establecido de trabajo, es que se publique esa segunda edición del diccionario el próximo año, si puede ser, y la idea es volverlo a sacar en su versión tradicional en papel, en forma de libro, pero también tenemos el proyecto de sacarlo en una versión digital gratuita, porque así ¡Wow! ya no tendrás que regalarlo más, Taina, y podrás tener el tuyo siempre a mano. Bueno, tenemos ese proyecto y tenemos muchas ganas de que se haga realidad. Wow. ¿Qué tiempo tienes en República Dominicana ya asentada? ¿Cuántos años? Bueno, yo llegué aquí en diciembre del año 91, lo que quiere decir que en diciembre de este año cumpliré los 31 años residiendo en República Dominicana. Para mí ha sido una experiencia extraordinaria, un placer, me siento profundamente dominicana. Toda mi familia es dominicana, ¿no? Mi familia cercana. Y aunque viajo mucho a España, viajo mucho a mi tierra natal, a Sevilla, y trabajo mucho, ¿no? con instituciones españolas y sobre todo instituciones que trabajan con la lengua española. Mi investigación fundamental, ¿no? Mi línea de investigación fundamental es el léxico de la República Dominicana, ¿no? Y de ahí surge esa idea de ese nuevo miembro de la familia, ¿verdad? Cuando tú y yo hablamos hace unos años que había nacido el diccionario del español dominicano, ¿no? Y decía yo tengo 2 hijos, ¿verdad? Y decía yo, es mi tercer hijo. Y mi hija en ese entonces, que era más pequeña, decía, me pongo celosa, ¿no? Un tercer hermano. Bueno, pues ahora este sería el cuarto, ¿no? Y la verdad estamos muy contentos. Ha sido una investigación muy, muy hermosa. Creo que el libro ha quedado muy bonito, así que estamos felices de poderlo presentar al público. Hablando precisamente de lo que es este nuevo hijo de María José Rincón, que en relación al diccionario del español dominicano, que me imagino que fue una investigación ardua y profunda, pero localizada al país, naturalmente, me imagino que diversas versiones de una misma palabra y todo esto, pero estábamos localizados en República Dominicana. Ahora te atreviste a salir precisamente a todas las Antillas. ¿Cuál ha sido lo más difícil para ti de este nuevo trabajo? ¿Cuál ha sido el reto que dijiste, bueno,
como quiera hay que salir a vencerlo, pero que te costó un poco más? Bueno, fue un proyecto muy hermoso desde el inicio. Es un proyecto, te cuento, que ha estado financiado, ¿verdad? Y avalado por el Centro León Jiménez, por la Fundación León Jiménez y por la Embajada de Francia en el programa de arqueología preventiva. Y parece raro que un libro que trabaja con palabras, pues precisamente se vincule con la arqueología, ¿no? Que todos pensamos que quizás tiene un poco más Claro, relación claro, con las claro. piezas antiguas y con las excavaciones. Bueno, pues, ¿qué, qué es lo más difícil de la investigación? Lo más difícil de la investigación es que a veces los investigadores nos metemos en nuestros gabinetes, en nuestras bibliotecas, en nuestras bases de datos, redactamos y hasta ahí todo bien, porque nosotros estamos en nuestro mundo. Pero hay un punto muy importante y creo que tú me vas a entender muy bien en esto, y que a nosotros se nos hace difícil porque nos saca de nuestro contexto habitual. Quizás no tanto del mío, porque yo he tenido siempre esa vocación, pero sí es verdad que a los investigadores nos cuesta comunicar al público en general los resultados de nuestra investigación. Así Es es. decir, nosotros nos metemos en unas profundidades técnicas a veces y especializadas, que entendemos nosotros y cuatro más de nuestro círculo, ¿verdad? Pero cuando investigamos tenemos la responsabilidad de transmitir al público en general, a la sociedad que nos ha permitido hacer esa investigación, porque nos ha formado, porque nos ha apoyado, porque nos ha financiado a veces, ¿verdad? Bueno, pues a esa sociedad hay que devolverle el resultado de la investigación, pero hay que devolvérselo en una forma en que se pueda divulgar el resultado, en que Claro. ese resultado se entienda. Y la idea de este libro, y quizás ahí puede estar la principal dificultad, aunque parezca una incongruencia, es en facilitar el acceso a una información muy especializada. ¿Por qué no fuimos a las Antillas? Y esto realmente no supone un adicional de dificultad en el caso de la investigación lingüística, porque al tratarse precisamente del lenguaje indígena antillano, desgraciadamente la población que hablaba esas lenguas desapareció muy pronto y con esa población desaparecieron sus lenguas. Se hablaba de tres lenguas en el área del Caribe antillano, del Caribe insular. A veces los datos que tenemos son tan pocos que no podemos distinguir si se trata de una palabra de una lengua o de otra. Pero sí sabemos que son comunes a nuestras islas del Caribe. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque precisamente esta obra habla de palabras antillanas que se mantienen en el español. Y sabemos que son comunes a otras islas porque en los diccionarios, en las obras de estudio y en el léxico diario de nuestros vecinos cubanos, de nuestros vecinos puertorriqueños, se mantiene esa misma palabra con ese mismo referente o con un referente parecido, ¿no? Por eso yo no me quise atrever a decir indigenismos dominicanos, porque la inmensa mayoría de estos indigenismos son compartidos en el área del Caribe, ¿no? Y además es un patrimonio cultural importante. Y de ahí venía la idea de la arqueología preventiva, ¿no? Eh, la idea del libro surgió visitando la exposición una conferencia que di en la exposición Tesoros del Arte Taíno en el Centro León, precisamente con las joyas de la arqueología taína que se conservan en sus fondos, ¿no? Sí. Y precisamente entre esas piezas absolutamente extraordinarias, históricas, que sí que hay que preservar con mucho mimo, con mucho cuidado, empezamos a relacionar que precisamente lo que tenemos más vivo como herencia indígena en la República Dominicana es lo que permanece en el lenguaje y lo Oh, que qué permanece bien. culturalmente, claro. Y yo les decía, bueno, en las palabras sí es arqueología preventiva, porque nosotros estudiamos el lenguaje y lo valoramos para prevenir que lleguemos a perder ese patrimonio, Claro. esas palabras, ¿no? Y esa idea caló en este programa que tiene la Embajada de Francia en la República Dominicana y entre el Centro León, la Embajada de Francia y yo misma, pues creo que hemos hecho bien en aportar. El libro ha quedado además, es un libro ilustrado. El ilustrador Juan Ramón Peralta, un ilustrador dominicano, doctor en biología, muy vinculado con el mundo natural, el lenguaje indígena. Y por lo tanto necesitábamos un ilustrador, Claro. aparte de un nivel artístico importante, de un gran conocimiento de la naturaleza antillana, porque Así es. muchas de nuestras palabras antillanas se vinculan con la naturaleza.
Estamos muy contentos. Lo tengo aquí, tenía muchas ganas de enseñároslo. Wow. Lo tengo aquí cerca y también, por supuesto, los invito a buscarlo en las redes y a través de los enlaces en el Centro León, porque la versión digital está disponible gratuitamente. Por lo tanto, todos tus espectadores, toda la gente que están relacionadas contigo y que tengan interés en leerlo y en ver cómo ha quedado, van a tener la versión original en digital gratuitamente a través del Centro León. Una joya, una joya. Estamos hablando realmente de algo increíble. María José, Sí, una pequeña pausa cuando regresemos. Si podremos compartir algunos de esos indigenismos antillanos por supuesto. para que la gente cuando los escuche diga, pero ¿cómo va a ser? Y eso no es dominicano. Desde que regresemos de la pausa. Bien. Estamos conversando con María José Rincón. María José Rincón, española dominicana, así le pongo yo, definitivamente, completamente aplatanada. Ya tiene con nosotros en República Dominicana 30 y pico de años, pero muy fructíferos. Realmente han dado grandes frutos a lo que es precisamente el acervo cultural en República Dominicana, las palabras. Las palabras son mágicas, María José. Las palabras nos permiten a nosotros expresar de todo, decir de todo. Y la verdad es que tenemos que trabajar tanto, porque a veces, hasta lo que hemos leído un poquito, a los que tenemos ya un poquito de edad, a veces nos asalta la duda en la manera de escribir una palabra. Y uno dice, Sin Dios duda. mío, ¿es que el español realmente es tan complejo, María José? Sí, sí, el español es una lengua, tenemos, bueno, el enorme privilegio, ¿no? De ser hablantes como lengua materna de una lengua con una historia impresionante, una historia de siglos muy dilatada, una lengua además que se ha extendido por casi todos los continentes, ¿eh? En casi todos los continentes hay un país que habla español como lengua materna. Fíjense que, por ejemplo, las academias de la lengua española son 23 academias de la lengua española y en esos 23 países se habla el español como lengua materna. Necesariamente tiene que ser complejo, necesariamente, porque cargamos con una historia muy larga, con una tradición muy larga, con una producción cultural importantísima en español, nuestra literatura, que a veces a mí no me gusta hablar de literatura española, literatura dominicana, literatura mexicana, me parece que nosotros somos dueños del patrimonio de la literatura escrita en español. Para nosotros tan importante es Cervantes como García Márquez, como Juan Bosch, como Alejo Carpentier, como Aida Cartagena Portalatín. Son autores que escribieron en nuestra lengua. Por lo tanto, son obras de nuestra literatura. Ese compendio de historia, de cultura, de tradición, de millones de hablantes, somos ya, Taina, casi 600 millones de hispanohablantes como Impresionante. lengua materna. Impresionante. Necesariamente tiene que ser complejo. Pero lo más importante del español es que gracias bueno, a sus hablantes se ha mantenido una lengua unida, que no uniforme, que es diferente. Una lengua unida que hace que dominicanos, españoles, ecuatorianos, peruanos, estadounidenses, ecuatoguineanos, hablen la misma lengua y nos entendamos. Es verdad que a ti y a mí nos gusta fijarnos en lo diferente, porque eso es lo que nos llama la atención. ¿M? Pero lo diferente es lo mínimo. A veces el patrimonio compartido, que es el que damos por supuesto y a veces no valoramos, es lo más importante. El patrimonio léxico compartido del español es lo más importante que tenemos, lo que nos permite hablar a ti, a mí y a 23 nacionales de otros países en la misma lengua. En nuestra lengua, la que nos enseñó nuestra madre, nuestra lengua materna. Eso es lo más bonito y es lo más poderoso que tenemos. Eso no quita
que como buenos hablantes, como tú dices, bueno, hay hablantes con más formación escolar o con más formación cultural, pero la formación escolar y cultural no quita la duda. Yo siempre digo en mis talleres de ortografía, yo no vengo aquí a resolver dudas, vengo a provocar dudas, porque la duda ortográfica, la duda en relación con el idioma, tiene que ver con preocupación por hacer bien las cosas. Si el hablante no duda, es que tiene mucha seguridad en que lo que hace está bien y eso con la lengua es bastante peliagudo, porque Así eso es. es una lengua, como tú bien dices, muy compleja y lo lógico, lo normal es que tengamos dudas. Mientras el hablante es más culto, se le van a provocar más dudas porque va a tener más necesidad de afinar en el uso del idioma, de hacerlo correctamente. Las dudas ortográficas son sanas, dudar es muy sano. Lo importante es tener esa capacidad de dudar y de saber dónde tenemos que buscar para corregir o para resolver nuestras dudas, ¿no? Pero sin duda, en una lengua muy compleja. Fíjate, hablando del libro, ¿no? Cómo en el primer contacto de una lengua que sale de Europa, que hasta entonces había estado restringida a los límites fronterizos de un solo país, ¿no? De la península ibérica, de repente cruza el Océano Atlántico y entra en contacto con las 170, Taína, 170 familias de lenguas que había en el continente americano. Y ese contacto lo primero que hace es enriquecer una lengua. Claro, ¿con quién, con qué pueblos, con qué lengua fue el primer contacto de la lengua española? ¿Dónde fue ese primer contacto? Bueno, como tantas otras cosas en la República Dominicana, ¿no? Donde por primera vez se habla la lengua española en América es en la República Dominicana. Donde por primera vez se entra en contacto con las lenguas indígenas americanas, en este caso con el arahuaco, ¿no? Que conocemos como el taíno, pues con el taíno es en nuestra tierra. Por lo tanto, los indigenismos más numerosos, los indigenismos que están más asentados en la lengua española y que por eso pasa eso que tú dices, probablemente cuando yo diga algunos de los indigenismos van a decir, pero eso es un indigenismo, eso es de origen dominicano, eso es taíno, porque todos los usamos con una naturalidad, porque llevan muchos siglos en la lengua española. Por ejemplo, no podemos hablar de maíz, el maíz, una cosa tan común y tan corriente. Bueno, el maíz es una palabra taína. Por supuesto, la yuca, ¿verdad? La yuca y todo lo vinculado con la yuca. Eh, Algunas de las palabras vinculadas con el cultivo y con el procesamiento de la yuca solo se usan en el entorno antillano, ¿no? Por ejemplo, burén, que es el horno para asar, o casabe, o cativía, son palabras que están vinculadas a los sitios donde de verdad se consume yuca como parte de nuestro patrimonio cultural y gastronómico. Pero yuca es una palabra taína, ¿no? Por ejemplo, tiburón es una palabra taína. Imagínense esa primera experiencia con ese primer tiburón que vieron cuando llegaron aquí. Había que aprenderse rapidísimo la palabra, porque había que avisar rápido de lo que venía. Entonces el tiburón se adoptó muy rápido. Hay palabras que se adoptan muy rápido. Por ejemplo, huracán es una palabra taína. Otro de los peligros que había que tener bien señalado, ¿no? Y que no nos podíamos equivocar para mencionarlos. Eh, Hay muchísimos más, ¿no? Muchísimos más que están muy cercanos a nuestra cultura. Por ejemplo, la hamaca. La hamaca es una palabra taína, se adoptó rapidísimo. Ahora, la primera que se adoptó, la primera que aparece en un texto en español, ya sin explicación, dando por supuesto que todo el mundo entendía, es la palabra canoa. Eran esas embarcaciones que usaban los taínos, que a los europeos cuando llegaron aquí, pues les resultaron diferentes a lo que ellos estaban acostumbrados y que al principio pues empiezan a nombrarlas de una manera o de otra y al final, pero muy pronto, adoptan la palabra canoa. La palabra canoa tiene además la anécdota, ¿verdad?, de ser la primera palabra americana y también la primera palabra indígena, en este caso indígena, dominicana, antillana, ¿verdad?, que se introduce en un diccionario de la lengua española, precisamente en el que está considerado como el primer diccionario de la lengua española, que es el diccionario de Helio Antonio de Lebrija, ¿verdad?, que celebramos este año el centenario de su muerte. Pues en ese primer diccionario que se publicó, creemos que sobre 1494, ya aparece la palabra canoa como una palabra perfectamente adaptada al español. Wow, Entonces son palabras que están con nosotros desde hace mucho tiempo. exacto. Tenemos muchas, casi
todas vinculadas, ya te decía, con el medio natural, bueno, manatí, mangle, una de mis favoritas, que es cocuyo, ¿verdad? Todos esos bichitos molestos, ¿verdad? El guabá, el jején, todos esos son palabras taínas. Entonces tenemos una gran naturaleza, bellísima, nuestra naturaleza que debemos preservar para que también esas palabras se preserven con nosotros, Claro que sí. que es tan importante, ¿no? Claro, y para que tengan sentido, porque si desaparecen Sin duda. luego, entonces van a decir, es una palabra, pero no sé lo que significa con el tiempo, no puede ser. Hay algunas lenguas que son rudas, hay algunas lenguas que son fuertes, que no suenan bonito. Sin embargo, precisamente por las palabras que conocemos, que son de nuestros orígenes, de nuestros indigenismos antillanos, podríamos decir entonces que nuestra lengua era rítmica, tenía sonido muy musical dentro de tu experiencia. ¿Qué crees? Es difícil decirlo. Es difícil decirlo porque lamentablemente no se nos ha conservado, ¿verdad? En ese entonces la tecnología no iba a permitir, como estamos tú y yo hoy aquí hablando, ¿no? Y registrando lo que hablamos. Pero sí tenemos los documentos, que en ese entonces eran el registro histórico de lo que estaba pasando, los documentos que hablan de cómo los cronistas de la lengua, que fueron los que primero se acercaron a comprender, a tratar de analizar la lengua de los indios. De hecho, toda la mayor parte de la información que tenemos, de la que está sacada la información del libro y que tenemos sobre la lengua de los indios es a través de los cronistas, a través de la lengua española. Bueno, Bartolomé de las Casas, que hizo tanto, ¿verdad?, por la defensa del indígena en la República Dominicana, dijo que la lengua taína era la lengua más pulida y la más suave y la más dulce en los vocablos. Entonces, si nos vamos a fiar de la información que él nos daba, sin duda que debía de ser, ¿no? Sin duda que debía de ser. Las palabras que tenemos son palabras hermosísimas. Es verdad que independientemente de por su sonido, ¿verdad? Para nosotros, pues, son ventanas abiertas a nuestra tradición, a nuestra historia, a nuestra identidad. Y quiera que no, pues uno aprecia esas palabras, ¿no? Tú y yo que somos enamoradas de las palabras, pues a veces esas palabras nos traen no solo lo que significan, ¿no? Sino también esos significados, esas Claro, connotaciones que se le van claro que añadiendo. sí. Así mismo es. María José, la versión, ¿se va a hacer una versión física del libro o Sí, solamente vas a ver la digital? no, la digital está ya disponible para Sí, todos. ya dijiste. Se ha hecho, hay dos ¿Te ediciones ya interesa? del libro. De momento no está a la venta. Es un libro que se está entregando gratuitamente en los actos que se están haciendo de divulgación del libro. Tuvimos el honor de presentarlo por primera vez, de ponerlo a circular en la Real Academia Española, en su sede en Madrid, que para nosotros fue muy emocionante llevar las palabras dominicanas a la casa de las palabras de todos, ¿verdad? A la Claro. casa principal, digamos. Hace una semana lo presentamos en el Centro León. Tenemos previsto para probablemente comienzos del año 2023 presentarlo físicamente en Santo Domingo, ¿no? Y en esas actividades sí se va a entregar al público que se acerca a las actividades y por supuesto la Embajada de Francia y el Centro León lo están distribuyendo a universidades, bibliotecas, centros de investigación, en fin, de momento se está distribuyendo y ahí el libro está físicamente, además es un libro colorido, con esas ilustraciones bellísimas de nuestras palmas, de nuestra cultura. Eh, Creo que además es un libro muy accesible, lo van a leer, lo van a disfrutar porque no es nada, está basado en una investigación muy rigurosa, los datos que lleva son datos hechos con mucho rigor, pero es un lenguaje sencillo, un lenguaje muy accesible para todos y van a ver que lo van a disfrutar. Son capítulos cortitos y que normalmente mm, desde el principio van explicando cómo es la historia, esa historia de cómo esos indigenismos antillanos llegan a la lengua española, por ejemplo, cómo llegan a los diccionarios o cómo llegan a las obras de Lope de Vega, de Cervantes, por ejemplo, ¿no? Y después también hablamos de documentos más humildes, de las cartas que se enviaban las gentes de una y otra orilla del Atlántico, tan hermosas, ¿no? Donde dice el señor que está en República Dominicana y le manda a su esposa que está en Sevilla, te voy a mandar una hamaca.
¿eh? Wow, Y qué entonces lindo. esa belleza, ¿no? De una carta del siglo XVI en la que alguien manda ese regalito que a nosotros tanto nos gusta mandar cuando vamos de un sitio a otro, ¿no? La humanidad extraordinaria de la que nos hablan las palabras. Entonces Wow. sí, sí, va a estar disponible. mm, de momento es gratuito, ¿verdad? Por este programa de difusión cultural, de divulgación, y probablemente pues se harán después ediciones quizás que puedan salir a la venta para que haya más circulación Exacto. y nada, por supuesto te mantendré informada cuando lo presentemos en Santo Domingo para que nuestros Prometido. amigos de la Ahí capital estaré. también lo Muchísimas conozcan. gracias, María José Un Rincón. La verdad placer. es que siempre es un gratísimo placer hablar contigo. Siempre uno aprende, siempre uno... Yo que vengo de un hogar donde con 8 hijos, mi padre nos enseñó precisamente la magia de las palabras. Lo primero que en mi casa se compraba eran los diccionarios y las enciclopedias, que en aquel tiempo era Sí, la manera como estudiábamos. claro. Y como nos divertíamos era que el que primero dijera una palabra nueva que había aprendido y que la explicara. Y luego teníamos premios en la casa. Y la verdad es Maravilloso. que me mantiene tan conectada precisamente a mi infancia, a mi juventud, a mis padres. Y por eso cada vez que encuentro algo raro, siempre de una u otra manera, pues te busco, te molesto y te Claro que pregunto, sí. de verdad. Con Muchas muchísimo gracias. gusto, con muchísimo gusto. Muchas gracias a ti. Son palabras muy hermosas. Esa relación personal, familiar, íntima que uno tiene con su idioma. Y como decíamos, ¿verdad? Al final es la lengua que nos enseñaron en nuestra casa, que nos enseñó nuestra madre, nuestro padre. Esa lengua materna maravillosa que siempre debemos defender, debemos atesorar para que vean, y Taina es una demostración y probablemente yo soy otra, ¿no? Que el trabajo que se hace, aparte del que se hace en la escuela, que es fundamental, el trabajo que se hace en las casas, ¿no? Con el buen uso de la lengua, con el contacto de los niños con los libros, el contacto de los niños con la lectura, el interés por el bien hablar, por el bien escribir, por el mucho leer, eso queda, eso deja huella y eso vincula mucho humanamente a la familia y crea mejores seres humanos. Así que Creo que ojalá, ¿verdad? Que sirvamos de, si no de ejemplo, por lo menos de acicate a los nuevos padres que tienen esos niños ahora en casa, ¿no? Para animarlos así, a que valoren su lengua materna. así es. Muchísimas gracias de Ha nuevo, sido un María placer José. grandísimo, Taina. Igual, querida, un abrazo y buen regreso a tu ya segunda patria. Por supuesto, muchas gracias. A ti, mi amor. Gracias. María José Rincón. Y entonces, continuamos con el desarrollo de este programa.